favor con la tutoría. Lo que vamos a trabajar ahora es la parte de la metodología. Con eso ya completaríamos la tercera parte de la tesina, ¿no? Y vamos a compartir el formato de la tesina, ya, con lo que respecta a la metodología, ya, listos. Vamos a empezar entonces. ¿Sí está viendo, Marcelo, el documento de Word? Sí, sí se visualiza bien. Ya, perfecto. Bien, entonces, luego de tener ya lo que es la parte 2 de la tesina, que es la revisión de la literatura, vamos a tener que hacer la metodología. Más o menos nos dice que hay unas 2 hojas que deben ser incluidas aquí, ¿no? Bueno, esto borramos. Y lo que nos dice que la metodología debe incluir las siguientes partes, ¿no? Primerito el enfoque. Ya. Quitamos esto que solamente es de referencia, ponemos entonces como título metodología y subtítulo enfoque. Bien, el enfoque puede ser cualitativo, cuantitativo o mixto. Siempre va a tener un enfoque cualitativo porque como es una investigación descriptiva, la investigación descriptiva tiene un enfoque cualitativo obligatoriamente, ¿no? Y puede ser que sea opcional de lo cuantitativo. Entonces, por ejemplo, si yo estoy aplicando una ficha de observación y voy a tabular datos o una encuesta y voy a tabular datos, va a tener algo de cuantitativo, ¿no? Porque vamos a tener que graficar, tabular, sacar resultados y ahí va a estar lo cuantitativo. Pero si yo aplico, por ejemplo, una entrevista, a la entrevista no se le tabula, ¿no es cierto? Solamente yo entrevisto a las personas y saco un resumen de la entrevista. Entonces ahí no tendría nada de cualitativo, entonces el enfoque será solamente cualitativo, ¿no? Y no cuantitativo. Entonces depende del instrumento que vayamos a utilizar o si utilizamos algún tipo de estadística, aunque sea básico, ya tendrá algo de cuantitativo, ¿no? Por ejemplo, si yo saco un promedio, una media aritmética, ya tendrá algo de cuantitativo. Entonces, lo que les recomiendo aquí es que le pueden poner, redactamos, ¿no? El enfoque. Siempre la metodología se redacta en pasado, ya cuando estamos ejecutando la investigación, ¿no? El enfoque fue de tipo mixto, por ejemplo. Es decir, tuvo un enfoque cualitativo y cuantitativo. Eso hay que poner por un lado, ¿no? Y luego hay que poner por qué es cuantitativo y por qué es cualitativo. O por qué es cualitativo y por qué es cuantitativo. Fue de tipo, siempre en pasado, ¿no? Cualitativo. ¿Por qué? Ya. La investigación cualitativa siempre se caracteriza por los siguientes aspectos, ¿no? En primer lugar, aquí siempre vamos a utilizar el método inductivo, es decir, que va de lo particular a lo general, ¿no? Entonces siempre nosotros trabajamos con un grupo de estudiantes, vemos cómo
ellos se comportan respecto al tema de la investigación, cómo están haciendo las cosas. Luego yo también estudio al docente, si es necesario, a los padres de familia, yo observo, aplico un instrumento y luego yo de lo particular saco una conclusión general, ¿no? Un resultado. Entonces el método inductivo va de lo particular a lo general. Entonces siempre vamos a utilizar este método inductivo, ¿no? Punto y coma. ¿Qué más? Los resultados que se obtuvieron no se pueden generalizar a otras poblaciones. También es una característica, ¿no?, de la investigación cualitativa. Es decir, que el resultado que yo obtenga luego de mi investigación no puedo generalizar para otras poblaciones, ¿no? Entonces, si yo estoy investigando, por ejemplo, acerca de la lectoescritura en segundo año, paralelo A, el resultado que obtenga ahí, yo no puedo decir que va a pasar lo mismo en el segundo año paralelo B, ¿no? O en tercer año o en quinto año. Son realidades diferentes. Entonces, yo no puedo generalizar los resultados. Esa es una característica también de la investigación cualitativa, del enfoque cualitativo, ¿no? Por eso tiene este enfoque la investigación. Entonces, los resultados que yo obtenga solo servirán para esa población, ¿no? Los alumnos tienen problemas de lectoescritura en esta población, en el segundo año paralelo A. Yo no puedo decir lo mismo de otros paralelos, ¿no es cierto? Ese también es una característica de este tipo de investigación. Entonces ya tenemos dos, ¿no? Utilizo el método inductivo y los resultados que se obtengan no se pueden generalizar a otras poblaciones. ¿Ya? ¿Por qué más es de tipo cualitativo? La población de estudio es pequeña, ¿no? Entonces yo utilizo aquí generalmente una población pequeña, ¿ya? Esa es otra característica también de la investigación cualitativa, ¿no? En cambio, con la cuantitativa pasa todo lo contrario, ¿no? La cuantitativa utiliza en cambio el método deductivo, los resultados se generalizan y las poblaciones son grandes, ¿no? La población cuantitativa es todo lo contrario. ¿Qué más? ¿Qué otra característica? El investigador forma parte de la investigación. Esta también es otra característica, ¿no? Entonces yo como investigador estoy con los profesores, estoy con las autoridades, estoy con los alumnos. Entonces yo formo parte de la investigación. Eso también es otra característica, ¿no? Y aquí también otra característica es que se acepta cierto grado de subjetividad. Por el mismo hecho de yo estar en contacto con la población, a veces puedo yo tener este grado de subjetividad, ¿no? Puede ser que, por ejemplo, los profesores hayan influenciado a los estudiantes para obtener algunos resultados, ¿no? A veces me dejo influenciar por lo que digan los estudiantes o el docente. También es un poco subjetivo porque siempre estamos trabajando con personas, ¿no? Y a veces nuestro estado de ánimo y todo eso puede depender también para yo tomar datos o estar en contacto con las personas. Bien, entonces, por todas estas características es que la investigación es de tipo cualitativo, ¿no? Listo. También tuvo un enfoque
cuantitativo. Entonces esto dependerá, ¿no? Ya que se aplicó una estadística básica. Punto. Listo, ¿no? Y entonces generalmente el enfoque va a ser de tipo mixto, es decir, que va a tener algo de cualitativo y algo de cuantitativo. Y con esto hemos terminado el enfoque. 6 líneas nos ha llevado a redactar el enfoque, ¿no? Muy sencillo. Bien. El alcance, en cambio, es de tipo exploratorio, descriptivo. Este correlacional causal en una investigación de tipo cualitativo esto no va, ¿no? Imposible. Entonces el alcance de la investigación puede ser exploratorio y descriptivo, pero siempre, siempre va a ser descriptivo, ¿no? Esta es otra característica de la investigación que nosotros estamos haciendo. Entonces, el alcance de esta investigación es descriptivo. Ya que se destacó las características y aquí sí ya va a depender, ¿no? Entonces, ¿por qué es descriptivo? Porque yo estoy describiendo, mencionando las características de los estudiantes respecto a, y aquí colocar el tema, ¿no? Esto también vamos a retirar. Listo. ¿Cuál era su tema, Marcelo? ¿Qué tema tenía usted? Uso de Kahoot en la evaluación. Ya, entonces aquí pondremos eso, ¿no? Ya que se destacó, se mencionó las características de los estudiantes respecto al uso del programa de evaluación. Kahoot. Listo. Nada más, ¿no? Bien. Entonces, Hasta recuerde ahí que... puedo poner lo mismo que está en la... Sí, correcto. Le puede usted cambiar algo y listo, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a describir es cómo está el programa, el uso del programa Kahoot en la evaluación. Si aplican o no aplican. Punto, eso es lo que me interesaría conocer, ¿no? Listo. Bien. Ahora, acá en el contexto, ya entonces el alcance es solamente estas 3 líneas, ¿no? Es suficiente. En el contexto, yo debo poner el lugar, el tiempo en el que se va a realizar la investigación. El lugar colocaré, ¿no? En la unidad educativa, el nombre del cantón tal. Cotacachi, lo estoy haciendo yo. Exacto, sí. Durante el año lectivo 2020-2021. O puede poner desde octubre hasta marzo, en fin, ¿no? Como ustedes quieran. El tiempo aquí. Listo. También es sencillo, ¿no? Y luego deben de escribir un párrafo en el que digan que ustedes tienen la autorización de parte de las autoridades para realizar la investigación, ¿no? Eso se refiere los accesos y los permisos. Ustedes cuentan con la autorización de la autoridad máxima de la institución para realizar la investigación. ¿Ya? Ahora, es bueno también que aquí, luego de poner esto, ¿no? Luego de poner el lugar, el tiempo en el que se va a desarrollar y luego de describir si tienen los permisos,
también ustedes hagan un párrafo en el que describan a la unidad educativa, ¿la? Describan en dónde está. Está en la parte urbana, en la parte rural, cuántos alumnos tiene, a qué se dedican la mayoría de padres de familia, son comerciantes quizás, agricultores, en fin, describan un poquito eso, ¿no? ¿Qué es lo que caracteriza la zona donde está la unidad educativa? Más o menos también la situación socioeconómica de los padres de familia, son de una situación media baja, media alta, no sé, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces un párrafo donde se describa la unidad educativa, ya poniendo este tipo de cosas. Está en la zona urbana, rural, a qué se dedican la mayoría de los padres de familia, qué condición económica de manera general tienen, si es que los estudiantes, por ejemplo, vienen de hogares ya donde tienen completos, ¿no? Padre, madre, padre de familia, o de pronto emigraron la mayoría. Eso. Eso habría que poner aquí, ¿no? Entonces, también es fácil su redacción. Entonces, el lugar, el tiempo, los permisos y describan a la unidad educativa. Con eso estaría listo el contexto de la investigación. Ahora, la mayoría de estudiantes no saben colocar esto de la identificación de la unidad educativa, ¿no? Pero es bueno que pongan este párrafo, que indiquen todas las características mencionadas. Bien, acá en casos de universo muestra, lo que deben hacer aquí es que se va a trabajar con toda la población, ¿no? Que ha hecho falta, por ejemplo, calcular una muestra. Se va a trabajar con toda la población. O se va a trabajar con 30 estudiantes de educación básica, ¿no? No hace falta calcular una muestra. Dígame. Se me perdió la visualidad de la tuya. En el contexto nos quedamos, ¿sí? Esa parte le vuelvo a repetir. Le vuelvo a repetir el contexto. No veo, no visualizo las diapositivas que usted está proyectando. Ya voy a compartir de nuevo. Como usted se salió. Ahí sí. Sí, es que está un poquito mal el internet, no sé si es el suyo o es el mío, pero se escucha entrecortado. Bueno, ya vamos a ahí ver. vamos vuelta desde donde que nos quedamos, contexto de la investigación. Ya en el contexto lo que hay que poner es el lugar en donde se va a realizar, el año lectivo y si cuenta con los permisos respectivos, ¿no? Aquí hay que poner que se dispone con los permisos para... ¿A qué permiso se refiere? Aquí debe poner el permiso de las autoridades de la institución, ¿no? A eso se refiere. Entonces hay que poner que para realizar esta investigación se cuenta con la autorización del rector, de la rectora, del director, nada más, ¿sí? Entonces con eso redactamos esta primera parte. Luego hay que poner un párrafo, un segundo párrafo en donde describan a la unidad educativa. Está en la parte rural, en la parte urbana, a qué se dedican la mayoría de los padres de familia, si son comerciantes, agricultores, en fin. Agricultores en mi caso. Exacto. ¿Qué nivel de ingreso tienen o qué Nivel de estatus? estudio también los padres de los Exacto, niños. exacto. Algo de tipo general, ¿no?
para darme cuenta más o menos de cómo es el Es contexto la de la unidad. situación ahí. Sí, con esos dos párrafos terminamos esto. Listo, nada más. Entonces yo pongo lugar, el tiempo y los permisos en un párrafo y en el otro le describo a la unidad educativa. ¿Cuántos alumnos tiene? Si puedo poner el nombre del rector, mejor. Ese tipo de cosas, ¿no? Ya, entonces con estos dos párrafos terminaríamos esta parte, ¿no? Del contexto. Luego viene caso de universo muestra. Bien, entonces aquí nos indica si estamos trabajando, por ejemplo, con un caso en particular, cuál va a ser el universo y cuál va a ser la muestra. En nuestro caso, como las instituciones son pequeñas, aquí no vamos a calcular una muestra, ¿no? Vamos a trabajar, aquí pondremos, se va a trabajar con el número de estudiantes, ¿ya? Para este trabajo, la población va a ser de 20 estudiantes, 30 estudiantes. El segundo año de educación básica, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que especificar. ¿De qué año de educación básica van a ser? Si yo voy a trabajar con toda la educación básica, con un paralelo en particular, un año en particular. Pero Listo. ahí indíqueme algo. Si yo trabajo con la básica media, ¿cómo tendría que ponerle? Entonces, para este trabajo, la población, ¿cuántos estudiantes más o menos estarán allí? Suponiendo unos 50, no más. Ya, entonces, para este trabajo, la población va a ser de 50 estudiantes pertenecientes a educación básica media. Punto. De básica media. Ese, Correcto. ese es el caso. Eso es, no, el caso es, por ejemplo, cuando yo voy a tratar un caso en particular. Por ejemplo, si mi tema fuera sobre necesidades educativas especiales y yo voy a trabajar, por ejemplo, con un estudio de caso, ¿no? Me interesa solamente hacer una investigación de un estudiante que tiene, por ejemplo, dislexia. Entonces, yo voy a trabajar solamente con ese caso en particular, ¿no? A eso se refiere. Pero aquí vamos a trabajar con todo el universo, ¿no? No, la muestra se refiere cuando el universo es grande, cuando la población es, por ejemplo, pasan de 100 estudiantes, yo ya debo usar una fórmula estadística para calcular la muestra, ¿sí? Cuando la población es grande, ¿no? Como aquí vamos a trabajar con 20, 30, 50 estudiantes, entonces no hace falta hacer ese cálculo, ¿no? Por eso ponemos, para este trabajo la población va a ser de 30, de 50 estudiantes del segundo año de educación básica. Punto, nada más. Y ahora podemos poner aquí también los beneficiarios directos. Van a ser los estudiantes, los beneficiarios o sujetos también les llaman, ¿no? Indirectos Magister. van a ser los docentes. Dígame, Marcelo. En mi caso no serían los beneficiarios directos, serían los docentes y los indirectos los estudiantes, porque mío es el uso del... Correcto, correcto. Exacto, todo depende del tema, ¿no? Si yo estoy, por ejemplo, ahorita, ¿quiénes utilizan el programa Kahoot? Bueno, entonces serían los docentes, ¿no? Aquí los Los beneficiarios directos. docentes, claro, mediante evaluar a los alumnos. Correcto, así es, ¿sí? Por ahí estamos bien. Bien, luego viene el diseño de la investigación. En el diseño hay dos alternativas, de que sea transeccional o transversal o longitudinal.
De igual manera, retiramos esto, borramos y ponemos no. Se empleó a esta investigación el diseño transversal. Ese es el diseño que se utiliza, ¿no? Ya que se tomaron datos por una sola ocasión durante el estudio realizado. Eso es todo. Entonces, este es el diseño transversal, ¿no? El diseño transversal es cuando uno toma datos una sola vez durante la investigación. Entonces yo voy a, por ejemplo, a realizar una encuesta, una entrevista por una sola ocasión, a los docentes, a los estudiantes, a lo que sea. En cambio, el otro es el diseño longitudinal, ¿no? Ese es cuando se realiza o se toman datos más de una vez en el transcurso de la investigación. Eso hacen, por ejemplo, sus compañeros que están haciendo el proyecto de investigación, ¿no? Ellos toman unos datos antes, hacen algún trabajo y luego toman otros datos al final. Entonces ellos toman más de una ocasión los datos, ¿no? Entonces aquí como vamos a aplicar solamente una entrevista, una encuesta durante una vez, el diseño debe ser transversal, ¿sí? Entonces eso hay que poner, nada más. Listo. Con eso cerramos lo que es el diseño de la investigación. También es muy sencillo, ¿no? Pero hay que tener clarito las cosas, ¿ya? Entonces ya está de la metodología, el enfoque, el alcance, el contexto, casos, universo, muestra, que vamos a trabajar con todos los 50 estudiantes, no va a ser necesario sacar una muestra y el diseño va a ser transversal. Por esta razón. Listo. Luego viene el procedimiento. Bien. Para el procedimiento, ya vamos a borrar esto. Lo que hay que hacer aquí es redactar 3 párrafos. ¿Ya? Y aquí yo debo redactar 3 párrafos indicando cómo se consiguieron los objetivos específicos. Nada más. ¿Ya? Entonces, recuerden que siempre nosotros tenemos un fundamentar, ¿no es cierto? Fundamentar teóricamente. Luego tenemos un diagnosticar. Luego tenemos un analizar o interpretar, como lo hayan puesto. ¿Ya? Entonces, primerito, ¿qué es lo que hago? Para fundamentar teóricamente este trabajo, esta investigación, se consultaron antecedentes investigativos de investigadores o de revistas especializadas que ya hayan investigado sobre mi tema, ¿sí? Sobre el tema en estudio. Y posteriormente se construyó el marco teórico. Eso es lo que hay que poner, ¿no? Entonces, de esta manera conseguimos nosotros fundamentar. Luego, para el diagnóstico, ¿qué debemos poner? Aquí lo que hay que poner es cómo hicimos el diagnóstico, ¿no? Entonces, para hacer el diagnóstico, se aplicó una encuesta.
una entrevista, lo que ustedes hayan aplicado, ¿no? Eso es lo que hay que poner. ¿Ya? Muy simple. Y luego, para interpretar, ¿qué es lo que hicimos acá? Una vez realizado el diagnóstico, se analizaron e interpretaron los resultados obtenidos. Eso es lo que se ha hecho. ¿Sí? Entonces yo fundamento teóricamente a través de los antecedentes investigativos y a través del marco teórico. Diagnostiqué aplicando el instrumento y la técnica y el instrumento de investigación, aplicando una encuesta, en fin. Y luego se interpretó esa encuesta, ¿no? Los resultados de ese instrumento. Listo. Ya. Y esto es lo que les van a preguntar siempre cuando vayan a defender, ¿no? A ver, ¿cómo consiguió el objetivo fundamental teóricamente? ¿Qué es lo que hizo? Entonces de aquí sale esto, ¿no? Entonces hay que redactar 3 párrafos de cómo se consiguió cada uno de los objetivos específicos. Entonces siempre primero tenemos un fundamento teórico, hago un diagnóstico y luego interpreto ese diagnóstico. Y punto. ¿Y con esto qué estamos haciendo? Describiendo al problema que yo estoy investigando. Y ese es el objetivo, ¿no? Verán que aquí no se aplica nada, ni se hace una guía, ni se aplican estrategias, no se implementan estrategias, no se crea nada, solamente es un estudio descriptivo, donde uno está haciendo eso, ¿no? Describiendo cómo está mi problema de investigación. Entonces, no hay que cometer ese error, ¿no? Porque ahora que estábamos en las defensas, ponen como objetivos, por ejemplo, aplicar una guía de estrategias metodológicas. Eso ya no es descriptivo, ¿no? Porque yo ya estoy haciendo una intervención ahí. Entonces ya no puede ser descriptivo. Y cuando se le pregunta al estudiante, ¿y dónde está la guía? Ahí se quedan callados, ¿no? Y no saben qué contestar. Entonces, por eso es que estos objetivos deben estar establecidos de esta manera, ¿no? Fundamentamos teóricamente, diagnosticamos e interpretamos ese diagnóstico. Nada más, nada de aplicar. Aquí no hay 2 variables. Cuando se hace un trabajo descriptivo es una sola variable. ¿Ya? Yo voy a ver cómo está la evaluación. Se aplica o no el programa Kahoot y punto. Nada más. No es que yo voy a hacer una evaluación en el programa Kahoot, no. Eso harían sus compañeros que eligieron la otra modalidad, no. Ellos sí tuvieran que hacer, por ejemplo, una evaluación en el programa. A ellos sí tuvieran que aplicar. Ellos sí tuvieron que con sus alumnos haber resuelto una o varias evaluaciones utilizando el programa Kahoot, ¿no? Pero aquí no. Aquí yo solamente voy a ver si utilizan o no utilizan y punto, nada más. Entonces en el procedimiento hay que redactar estos 3 párrafos, ¿no? ¿Cómo se alcanzó cada objetivo específico? De manera muy sencilla. Y eso es todo. Bien, para terminar lo que es la metodología, nos faltaría lo que son la recolección de datos. Es lo último que incluye la metodología, ¿no? Bueno, entonces aquí yo ya debo especificar un poquito más. ¿Ya? Aquí yo ya debo hacer algo más detallado, ¿no? Aquí yo ya voy a poner un gráfico estadístico. Si es que yo hice una encuesta o una entrevista, voy a poner un
gráfico estadístico o varios gráficos estadísticos, o voy a hacer el análisis de una entrevista que yo apliqué. Aquí es donde deben estar los gráficos estadísticos, ¿no? Ahora, si yo hago una encuesta que tiene 10 preguntas, no es muy aconsejable realizar un gráfico por cada pregunta, ¿no? Sino es mejor hacerlo en un solo gráfico de barras, resumir todo. Con un solo gráfico yo puedo resumir toda la encuesta, ¿no? Y hago una descripción de manera muy general de todo el gráfico. Ya no es necesario estar tabulando, como saben estar haciendo, construyendo un gráfico por cada pregunta. Eso es muy cansado, ¿no? Y cuando uno va a exponer, estar analizando cada gráfico resulta muy cansado. Entonces, en la recolección de datos, yo ya debo tener clarito qué instrumento voy a utilizar. ¿Sí? Dígame, Marcelo. En mi caso, ¿cómo podría ser la recolección de datos ahí? Yo lo que les recomiendo es una encuesta. Una encuesta que usted aplique de manera... una encuesta debe ser online a los docentes, por ejemplo. Sí, más rápido. Ya, entonces, usted puede hacerse una encuesta digital, una encuesta utilizando algún programa. Le aconsejaría que utilice el programa Forms que viene dentro de Google mismo y hace una encuesta y les manda a los docentes. Ya, entonces usted debe, por ejemplo, ahí pedirles, ¿no? A ver, cada cuánto realiza la evaluación, si es que emplea algún software, algo para realizar la evaluación, si ha oído hablar del programa Kahoot, si es que ha empleado alguna vez el programa Kahoot. En ese sentido deben estar las preguntas, ¿no? Ya, entonces yo debería aquí poner en la recolección de datos eso. Ya. Entonces, para recopilar datos se empleó la técnica de la encuesta. Instrumento, banco de preguntas, una guía de preguntas, un cuestionario, como ustedes quieran, ¿no? Listo. Entonces, siempre hay que poner la técnica, que es la encuesta, y el instrumento, el cuestionario. Si es que es una encuesta, ¿no? Si es una ficha de observación, la técnica es la ficha de observación y el instrumento puede ser una guía de preguntas de los ítems, ¿no? Que tenga la ficha de observación. Si es la técnica, la entrevista, el instrumento, la guía de la entrevista, por ejemplo. Pero yo les recomiendo que en su caso sea una encuesta y el instrumento un cuestionario de preguntas, ¿no? Entonces aquí hay que poner eso. Para recopilar datos se empleó la técnica de la encuesta y el instrumento el cuestionario. Hay que poner a quién se aplicó. Aplicado a los docentes. Educación básica media. ¿Sí? Ya, aquí deben también poner, por favor, que antes de aplicar el cuestionario, se aplicó una prueba piloto para detectar errores en la redacción de las preguntas. Ya, entonces, esto se refiere a que antes yo de aplicar debo hacer una pequeña prueba, ¿no? Esa es la prueba piloto. Entonces yo debo mandarle, por ejemplo, a un docente de confianza para que me dé chequeando, ¿no? Para ver si todas las preguntas están claras.
Si es que hay que cambiar algo, si no hay que cambiar nada, en fin. Entonces hay que poner, ¿no? Ahora, aquí deberíamos también poner, ya. Aquí podríamos poner, por ejemplo, técnica de la encuesta, ya antes de aplicar el punto. Ya, el cuestionario se lo aplicó a digital empleando un formulario de Google, por ejemplo, ¿no? O el programa que empleemos. Ya, eso sería, ¿no? Ya. ¿Qué más hay que poner? Luego se tabularon los datos, se realizó un gráfico estadístico que resume los resultados obtenidos. Punto. Ya. Y aquí debería estar el gráfico estadístico, ¿no? Un solo gráfico, mucho mejor. Y aquí debería estar ese gráfico estadístico. Ahora, ¿cómo se puede hacer este formulario? No sé, Marcelo, si ha hecho formularios digitales para que pueda ser aplicado a los docentes. No, no, Mayite, pero ahí tengo que asesorarme para poder hacer. Ya. Pero lo único que tiene que hacer es venir al navegador, a un navegador. Ay, veamos dónde está, dónde está. ¿Sí está viendo la pantalla ahorita del buscador del Google? Sí, sí. Ya, pero lo único que tiene que hacer es venir. No, estoy en la pantalla de Word. Ya vamos a compartir de nuevo entonces. Ahí, No veo nada todavía, está negra la pantalla. veamos, esperemos, porque a veces demora un poquito. No, tampoco, no se comparte. Tampoco. Veamos. Ahí ya. Ahí, por ahí estamos. Sí, sí, sí. Ya. Lo que debe venir, por ejemplo, ya. Yo debo tener una cuenta en Gmail, ¿sí? En el correo Gmail, les recomiendo que si no tienes, se cree una cuenta en Gmail, ¿ya? No, mi cuenta sí es Gmail. Sí. Ya, entonces mejor todavía. Entonces viene a estos tres puntitos, a estos puntitos de acá, ¿ya? Ahí le da un Ya. clic. Luego, aquí tiene una serie de herramientas. Fíjese, todas estas herramientas son asociadas a la cuenta de Google, ¿no? Cuando yo me tengo una cuenta en Gmail, tengo todo esto. Entonces yo bajo y veo aquí si está el formulario. Como no está el formulario, me voy donde dice más de Google. Ahí le doy un clic. Ya.
porque son muchas herramientas que tiene, ¿no? Este programa. Bajo y aquí tengo todas las herramientas que tiene. Fíjese, aquí están toditas, 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 ¿no? Ya, entonces yo me voy donde dice formularios, aquí. Formularios, ¿ya? Y me voy donde dice ir a formularios de Google. Ya. Bueno, aquí van a estar todos los formularios que tengamos. Yo le voy a dar uno en blanco, uno nuevo, ¿no? Y ya tengo aquí el formulario. Le voy a poner un título. Por ejemplo, le pongo encuesta docentes sobre evaluación. Y aquí están las preguntas que yo les voy a hacer, ¿no? Entonces, aquí yo tengo todas las posibilidades que les puedo hacer la encuesta. Si yo quiero hacer preguntas de opción múltiple, de texto, en fin, aquí hay todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Yo voy a hacer una pregunta, a ver, primerito, emplea continuamente la evaluación a sus estudiantes. Ya, opción 1. Sí. Y aquí añadimos, ¿no? Sí, no, aquí está. Ya, esta otra la vamos a eliminar. Ah, ya se fue la pregunta. Bueno, hagamos de nuevo. Aquí tengo de opción, ¿no? Ya. Sí, no. Ya, evalúa continuamente sus estudiantes. Listo. Vamos añadiendo otra pregunta. Ya tenemos una pregunta, ¿no? Con este botón le añadimos más. Asimismo, siempre deben ser de este tipo que nos da por defecto, ¿no? Si no, estas que dice varias opciones de este tipo, ¿no? Para no hacernos mucho, para que sea más fácil tabular, ¿no? Una segunda pregunta, ¿qué le puedo preguntar? Eh, emplea software para realizar la evaluación. De igual manera, sí, no, este sí, no, listo, ya tengo dos. Otra pregunta, ya. ¿Ha utilizado el programa Kahoot para realizar evaluaciones a sus estudiantes? Ya le pongo sí, no. Ya tengo tres preguntas, ¿no? Y así por lo menos debería ser unas 5 o 6 preguntas, ¿no? Referentes a la evaluación y al programa Kahoot, no sé. Listo. Luego de que yo ya tengo la encuesta, ya. Entonces aquí yo voy con este ojito que está aquí, yo puedo ver cómo está la encuesta, ¿no? A los docentes les va a llegar así. Y aquí van a contestar, ¿no? Sí, no, sí, y luego van a enviar ellos. Ajá. Le cierro aquí, ¿ya? Y vuelvo a mi formulario, ¿no? Acá en respuestas yo voy a chequear todas las respuestas que ellos me han dado, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que hago para yo? Me voy al botón que dice enviar y aquí yo les envío
el link. Ya, entonces les doy este link, copio. Y este link es el que les voy a enviar a ellos. ¿Sí? Este link. Y con eso ellos ya van a poder, ya van a poder hacer tranquilamente la evaluación. Y eso sería todo lo que ellos van a hacer, ¿no? No sé, Marcelo, si puede dar un clic en ese link que le envié en el chat para que le pruebe. Ya le voy a probar, Magister. Entonces, ese link debe enviarles a sus docentes. ¿Sí? Y a través de eso ya puede más o menos realizar la encuesta, ¿no? Y de esa manera no tendríamos inconveniente. Entonces, ¿cómo se hace más o menos, no? Entonces, tratará de probar ese link. Le da un clic ahí y debe venir a ese formulario y le contesta y le llena y ya está. Ahora, lo que habría que hacer es establecer bien las preguntas que se van a hacer, ¿no? Aquí hemos hecho por el tiempo solamente algunas preguntas básicas, ¿no? Respecto a la evaluación. Deberían ser por lo menos unas 6 preguntas referentes a la evaluación, ¿no? Si utilizan una evaluación formativa, sumativa, si hacen evaluaciones cada clase, en fin, cómo están llevando ahora ellos de evaluación, ¿no? Y luego preguntarles si utilizan software para hacer la evaluación y luego preguntarles si utilizan el programa Kahoot. Entonces, con todo esto yo ya puedo tener una idea de cómo están haciendo ellos la evaluación, ¿no? Y luego cuando yo tenga ya los resultados, ahí voy a tabular esos datos, les hago un gráfico estadístico y voy a sacar un resultado, si es que se emplean o no se emplean este programa. Listo. Ahora, con eso terminaríamos esta parte de la metodología, ¿no? Que es la tercera parte de la tesina. Y acá lo único que nos tocaría en resultados, aquí a poner los gráficos, ¿no? Aquí es donde van a ir los gráficos, en esta parte de resultados. Cuando ya apliquemos la encuesta, ¿no? Y luego vamos a aprender a sacar las conclusiones y recomendaciones. Bueno, entonces lo que deben trabajar ahora es en realizar la metodología. Hagan la metodología, redacten y si tienen alguna pregunta, me van haciendo en el transcurso de la semana, porque casi lo que debemos redactar ya. Y vayan pensando ya también en construir el instrumento de evaluación que van a aplicar y traten ya ¿no? Listo, ¿alguna pregunta, Marcelo? No sé si tenga. No, todo claro, Magister. Igual la grabación va a quedar en el aula para podernos guiar, ¿verdad? Sí, el día de mañana ya va a estar en el aula, ¿no? Ya, pues para poderme guiar, para hacerlo más rápido lo que es la parte que nos toca ahorita sobre la metodología y poder enviar para que me revise y cualquier cosa igualmente me corrige para tratar de salir bien con esta tesis. Así es, Marcelo. Entonces, por favor, cuando ya redacte la parte de la metodología, me manda un mensajito para yo revisarle a sí mismo, ¿sí? E ir coordinando de esa manera. ¿Estamos? Ya, pues listo, Magister, y disculpará cualquier inconveniente que le cause por ahí.
No, no, para eso estamos, no se preocupe, Marcelo. Entonces, dedicarás por favor a hacer esta parte y cualquier cosa estamos en contacto. Ok, Ya, pues, Mayis. listo. Muchas gracias. Nos vemos.